buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos encantados de estar contigo un día más en el programa Short Time, un breve tiempo para reflexionar. El problema de hoy día es que no reflexionamos, estamos tan agitados, tan afanados, tan embutidos en este desenfreno que no paramos para remediar este mal y meditar, asimilar, experimentar y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Pues estamos en un nuevo programa. Ya sabéis que este programa lo patrocina Iglesia del Monte, Proyecto Vida, un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Y tengo que decir también que está respaldado este programa por la Fraternidad de Pastores, que es una cobertura maravillosa, que la Pastoral de la Ciudad pueda apoyar este programa. Y bueno, y estamos en el 100.2 de FM, en Radio Amanecer, es la radio de confianza, es la que yo personalmente más me fío, también respaldada por la Fraternidad de Pastores, y estamos muy contentos y muy agradecidos al Señor de que nos permita tener este espacio. Saludamos a Nieves Colmenares, que está en el control, fiel a su trabajo, ahí controlando para que nadie se despeine en el programa, en el nombre de Jesús. Bueno, un servidor, Juan Carlos Segovia, también os saluda con mucho cariño y es un privilegio teneros ahí enfrente, aunque más que enfrente estáis aquí con nosotros porque hay sillas a nuestro alrededor y esta silla es al oyente desconocido, Así que cualquier día pásate por aquí y puedes compartir con nosotros. Bueno, tengo mucha satisfacción y mucha alegría porque en esta mañana que vamos, como ya sabéis, alternando el programa habitual con entrevistas a nuestros queridos pastores de carne y hueso, ¿verdad? Tan lejanos muchas veces y tan distantes, pero son personas como cualquiera, de carne y hueso, con familia, con circunstancias personales y con problemas particulares. Y hoy tenemos el honor de tener a mi amigo, querido y hermano, Luis Morata, ni más ni menos. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, hermano, por invitarme a estar en este programa. Qué bueno, tienes buena voz para la radio, Luis? Bueno, no lo sabía. Gracias. Tiene una voz envolvente. Ajá. Ahora veremos por qué tiene esa voz envolvente. Dios se la tuvo que dar porque practicó algo y sigue practicando algo que nos va a descubrir una faceta suya, que quizás muchos no lo saben, otros sí, pero ya nos irá revelando la madeja poco a poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va todo, Luis? Pues bien, hermano, luchando contra mis sentimientos para no obedecer a mis sentimientos cuando las cosas no van como me gustan. Qué bueno. Obedecer a Dios, Él es el dueño de mi vida, mis sentimientos no. ¡Ay, qué bueno! O sea, no podemos vivir para sentirnos bien, sino para obedecer al Señor, ¿no? Amén, esa es la idea. Y tenerlo claro a nivel mental es fácil. Lo difícil es practicarlo. Exactamente. El corazón es engañoso y de verdad que nos traiciona, es espectacular. Así es. Bueno, pues te hemos traído al programa porque tenemos interés, inquietud, deseo de conocerte un poquito más profundamente. Entonces, no te voy a preguntar nada, pero cuéntame en qué condiciones viniste a este mundo y cómo se llaman tus padres y dónde naciste, algo. Empieza por ahí. Muy bien, pues la cosa puede ser larga porque ya tengo 68 años, aunque no me lo preguntes. Nací en Melilla. Ajá. Mis abuelos eran por parte de padre de Málaga. Mi abuela era de Fuengirola. Ajá. Mi abuelo del Palo, le llamaban el Pili Chico, vivía de la pesca. Mis abuelos por parte materna eran de Almería, de Tabernas. Mi abuelo era secretario general de la rama de la piel en la UGT, en aquel tiempo, en la Segunda República. Y eso le costó, cuando la guerra, pues 5 penas de muerte. Madre mía. Y 21 años de cárcel. Madre mía. Cuando el pobre mío salió para morir porque estaba destrozado de las palizas que le dieron por sus ideas. Y no lo fusilaron porque él lo único que hacía era dar mítines hablando de lo que él estaba convencido. Así que la pobre familia de mi mamá lo pasó mal. Lo pasó mal. Entre otras cosas, se quedó sin madre a los 6 años, porque en un bombardeo, cuando la guerra civil, pues
estaba bajando mi abuela a un refugio cuando oyó a un niño llorar arriba. Subió la escalera, cogió a un niño y al cogerlo explotó una bomba. Vaya. La mató a ella, pero el niño quedó vivo. Vaya, las tragedias de Así, la guerra, ¿verdad? De la guerra, sí. Y entonces, aunque nací en Melilla, en el norte de África, mi origen es español. Y a los 9 años me trajeron mis papás a Málaga. Ajá. Soy el mayor de una familia de 7 hermanos. De 7 hermanos, Sí. qué buen número, ¿no? Ya. Y los 5 que vivimos, vinimos de Melilla, pues vinimos a vivir como se vivía entonces, en una habitación más o menos como este estudio. Eso era salón, dormitorio, cocina, cuarto de baño, era todo. O sea que el cuarto de baño era lebrillos, palangana y todo eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Ajá. En una casa de vecinos, de 18 vecinos, familia y 2 retretes. Y nosotros nos quejamos de que se nos quedan las casas chicas y que ya 3 dormitorios es poco y buscamos chalet de 4 plantas, señor. Sí. Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Sí. Bueno, entonces a los 9 años llegaste a Málaga. Sí. ¿Málaga capital? Málaga capital, al barrio El Percher. Anda, ahí nací yo, el barrio Perché. A la calle Puente. Ajá. Concretamente detrás de donde estuvo el Cine Avenida. Ajá. Así. ¿Y cómo fue el cambio, el choque de Melilla a Málaga? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te Bueno, hiciste amigos rápido o qué? Como yo en Melilla vivía en un lugar que se llamaba el barrio Hebreo, y era un lugar un poco regularito, Ajá. cuando vine ya estaba en cierta manera hecho a vivir así, Ajá. a vivir así. Y entonces pues enseguida hice amistades con las pandillas de entonces Ujú. y empezamos a vivir en pandillas, pero en pandillas como eran las de antes. Sí, sí, sí. Como eran las de antes. La verdad es que no se parecen mucho a las de ahora. Hablar de pandillas en aquel tiempo es distinto a hablar de pandillas en el tiempo de hoy. Y allí estuve pues hasta los casi 15 años. Ujú. 15 años. Algo que me ha perseguido toda mi vida es que no fui al colegio. Yo solamente estuve año y medio en el colegio. ¿Pero Año por y qué? medio. Pues por ser el mayor de 7. Porque tenías que trabajar para A los 10, aportar. antes de los 11 años ya estaba trabajando en la obra. Ajá. Ya estaba trabajando en la obra. Entonces hay algo que yo no he tenido. Yo no he tenido lo que se Instrucción. llama ni esta primera etapa de la juventud, como es la adolescencia. adolescencia. Yo no sé lo que es adolescencia. Ya, Porque antes de los 11 años ya estaba trabajando y trabajando en la obra. claro, claro. Y sería duro, ¿no? Sí, era duro y además el ambiente en la obra de conversaciones, de Sí, me imagino lo que se hablaría. vocabulario, de experiencias, Claro. todo eso no es lo mejor para un chico de 11 años, la verdad. Claro, claro. Y además tú estabas, digamos, en el mundo. No estabas en la iglesia, tus padres Exactamente. tampoco. No, para nada, para nada. Ajá, bueno, Para bueno. nada. Mis Interesante. padres no conocían nada absolutamente. Bueno, ¿y tú te de quedabas ese- con algo del dinero que cobrabas o se lo dabas a tus padres? Bueno, yo le daba todo el dinero que cobraba a mis padres, Mm. menos lo que no cobraba. Que te lo tenía reservadillo, ¿no? Me lo agenciaba de otra forma. Vale. Se trata de conocerte. Aquí los trapos sucios tienen que salir. No hay nada oculto que no hayan sido revelado. Así que... Bueno, gloria a Dios que... Bueno, y en esa época es la época de los noviazgos, de los Sí. amoríos y de tal. ¿Tú Sí. cómo estabas de eso? Bueno. ¿Tenías tirón tú o no? Bueno, Tú me has dicho que te pregunte lo que yo Sí, quiera, ¿no? sí, Pues sí. lo que hay. Bueno, cuando salíamos en pandilla era el tiempo de los guateques. Exacto, yo lo sé por Los mi madre. guateques, pues eran cosas que se hacían en las casas de vecinos, en la casa de... Se ponían lo que se llamaba el picú Ajá. y bailábamos. Ajá. Bailábamos y no teníamos tanto dinero, no había discotecas como las hay ahora, y entonces nos las arreglábamos como podíamos. Y bueno, pues se hacía lo que se podía. Bueno, yo conozco a tu preciosa mujer, maravillosa. Sí. ¿Con qué edad la conociste? Bueno, la conocí cuando ella tenía 12 años y yo 15, Ujú. casi 16. ¿En un guateque de esto? o- No. ¿Qué pasó? Bueno, ella desde siempre creció en la iglesia. Su mamá
llegó al Señor Jesucristo y se convirtió cuando mi esposa tenía 9 meses. Entonces ella creció en la iglesia, no así yo. Yo me crié prácticamente en la calle. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando cambiamos de domicilio, porque la familia empezó a crecer, hasta llegar a 7, la primera vez, y esto lo digo como anécdota, la primera vez que tuvimos un piso con un cuarto de baño. ¡Qué fiesta haría, ¿no? Con un cuarto de baño, pero estábamos tan acostumbrados a la habitacioncita que las primeras 3 noches nos fuimos todos a dormir a la misma habitación. ¡Qué bueno! Qué pena que no hubiera WhatsApp en ese tiempo para hacer una foto. No estábamos acostumbrados a esto. Nos mudamos del Perche a Arroyo de Los Ángeles. Eran en un tiempo en que todavía se podía jugar al fútbol los niños en la calle, a la pelota. No había tanto tráfico. Y recuerdo que estaba jugando a la pelota, me entró sed y pegué en la primera casa que se me ocurrió. Ajá. Me abrió una señora muy amable y me dice, sí, claro, un vaso de agua, claro que sí, pasa, pasa, pasa. Y me dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis. Luis, ¿a ti te gustaría oír la palabra de Dios? ¿Cómo, cómo? ¿Qué me dices? Que si te gustaría oír la palabra de Dios. Claro, yo pensaba que Dios me iba a hablar a mi oreja, Claro, a mi oído. claro, literalmente. Y entonces, pues claro que sí, claro que sí. Y esta mujer empezó a hablarme del Evangelio. No recuerdo exactamente todo, ¿verdad? Lo que me dijo. Lo que sí sé es que algo me enganchó. Cuando salgo, le digo a mis amigos que estaban jugando al fútbol conmigo, qué mujer más rara esta. Oye, me ha hablado de Dios, me ha hablado de la Biblia. Y me dijeron, estoy hablando del año 1965. Ten mucho cuidado, Luis, que esa es la protestante. No veas. Claro, a mí eso de protestante me sonó malísimo. Claro. Y como todo lo malo me gustaba, digo, yo tengo que conocer eso. Qué interesante. Yo tengo- Cómo el Señor hace las cosas, Sí, yo tengo que conocer eso. Y entonces fui a la reunión que ella me invitó. No diría que era la mejor reunión para un inconverso, porque era un martes a las 8 de la tarde y estaban estudiando el libro de Levítico. ¿Tú te imaginas? Madre mía. Y tú eras un niño de... De 15 años, De 15 años. un poco más, ¿verdad? El libro de Levítico. Pero yo no sé qué pasó allí, hermanos, que el Señor me cautivó. Fijaos bien, yo apenas sabía leer, pero me regalaron un Nuevo Testamento. Y cuando yo llegué a casa sobre las 10 de la noche, empecé por Mateo, leyendo muy despacio. A las 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, pegó mi papá en la puerta, niño, que nos vamos. Y yo había estado toda la noche leyendo el Nuevo Testamento. Mateo, el Evangelio de Mateo. No, llegué hasta los Hechos. Qué barbaridad. Los 4 evangelios y llegaste a los Hechos. Hasta los Hechos, leyendo muy despacio, porque sabía leer muy poco, Claro. ¿verdad? Y creo que la palabra de Dios hizo su labor. A partir de ahí ya empecé a asistir a las reuniones. ¿Es dónde eran las reuniones? En calle San Quintín, número 38. Ah, cerca, eso está cerca del Hospital Civil, ¿no? De la Sí, iglesia del Hospital sí, Civil. está muy cerca. En aquel tiempo aún no existía, el Hospital Civil estaría quizás a los comienzos. Solamente había unas 3 congregaciones en Málaga. Calle Ollerías, la que luego sería la que está en Avenida de Fátima, Sí. estaba San Quintín y Calle Albéniz. Ajá. Calle Sí, Albéniz. que es la iglesia Sí. de Antonio Pardo, ¿no? Exactamente. Que está aquí al ladito. Sí, sí. Está a la espalda. perpendicular a este. Aquí a la espalda. Antes de esto habían estado en Calle Tizo. Ah, En pues tú calle sabes Tizo. que mi padre estuvo en Mollería y yo tengo una foto de 1958. ¿Ah, sí? Te la voy a pasar porque eso eso te tiene que gustar. Sí, sí. Mi esposa fue al colegio que había en la calle Ollería. Allí un en colegio el evangélico. corral, el patio A la aquel que parte hay de allí. atrás, sí, sí, Ah, sí, sí, qué sí. interesante. Sí. ¿Y había entonces, mucha gente en la iglesia? ¿En ¿En la que tú ibas? Sobre 30 personas entonces, sobre unas 30 personas. Y yo recuerdo con mucho cariño el sentir de pueblo que teníamos. Éramos tan poquitos en España, porque éramos poquitos, que ver a un hermano que venía a visitar a donde fuese, hermano, una- eso una es fiesta, como ¿no? recibir a un ángel del cielo, era tremendo. Cómo nos abrazábamos,
cómo llorábamos cuando se iban y teníamos hasta himnos para cantarle Dios te guarde hasta volverte a ver, cuídete su amor divino, pero todo esto con muchas lágrimas. Y la despedida era, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo, porque éramos conscientes de que no se viajaba tanto entonces, ¿verdad? Sí, sí. Y este sentir de pueblo que teníamos, hermano, yo lo echo de menos. Ajá. Lo echo de menos. Hoy ves un coche y dices, ese debe ser hermano. Porque lleva el pez. Porque lleva un pececito, pero a lo mejor un poco más adelante lo ve que lleva un puro en la boca. Y se ha saltado 2 semáforos. Y se ha saltado 2 semáforos y está insultando al otro. Ya, No sé. ya. Bueno, el coche se lo compraría a un hijo de Dios, sí, seguro. Y no le ha Era quitado del el padre, era del padre el coche. y no le ha quitado este. Bueno. Y entonces, en aquel tiempo se hacía mucho énfasis de que tú para ser salvo tenías que ponerte de pie y levantar la mano en la reunión, ¿no? Y la verdad es que allí estaba yo esperando. Yo llamaba al Señor, pero estaba esperando y ciertos hermanos me habían dicho, mira, tú vas a estar en la reunión y vas a sentir una cosa en tu interior que no vas a poder callarte y vas a decir, yo recibo a Jesús como mi Salvador personal. Oye, y yo llamaba al Señor y tenía unas ganas de entregarme, pero como no sentía eso, Claro. y pues ¿cómo? Eso sería falso, ¿verdad? Hasta que vino un hermano, por cierto, de 2 metros 10 centímetros. Y cabía por la puerta. Y su esposa no llegaba a unos 70. Madre mía. Este hermano era don Cornelio Claxon, norteamericano. Claro. Y me dijo, Luis, ¿tú has recibido al Señor Jesús en tu vida? Y yo le dije, no, porque estoy esperando. Y me dijo, Luis, ¿tú crees que el Señor quiere que tú le recibas? Claro que sí. ¿Y tú quieres recibirle? Claro que sí. Entonces, ¿qué problema hay? Claro. ¿Qué problema hay? Y ese mismo día Hiciste la decidí, entrega. 25 de abril de 1965. Uy, 25 de abril, el día que nació mi nieta. ¡Qué buena fecha! Yo me quedaba un añito para nacer. Yo nací el 14 de abril del 66. Fíjate. Escúchame, esto está muy bien porque a veces pensamos que hacen falta experiencias físicas o emocionales para tomar decisiones. Y el Señor está esperando que tomamos las decisiones y ya vendrá el resto. Así se lo dijo el Señor al mismo Caín. Dice, si hicieses bien, ¿no te sentirás bien? Exacto. Te sientes mal porque has hecho mal. Claro. Bueno, cuéntanos más de tu vida. Ya sabemos cómo tú entraste en los caminos y cómo fue tu relación con tu esposa. ¿Cómo empezó? Bueno. Brevemente así, Pues, para que sepamos. Imagínate una chica nacida en la iglesia prácticamente desde los 9 meses, con un carácter muy tímido, muy callada, eso sí, muy dulce. ¿Y por qué no decirlo? Sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siéndolo. ¿Por qué no decirlo? Cuando yo entré, allí había chicos y casi todos estaban enamorados de ella. Y aquí entro yo, El último, muy echadillo para adelante, venía de la calle, Claro. Entonces yo me lo sabía todo, creía yo que me lo sabía todo, además fumaba como un carretero y cuando, claro, yo empecé a tratar de vivir mi vida cristiana, pues las cosas fueron desapareciendo, pero mientras desaparecía o no, yo era la persona menos indicada como para ser el esposo de esta chica que la tenían preparada para un misionero. Claro. Para un misionero. Pero mira, nos enamoramos. ¿Fue un flechazo o fue poco a poco? Sí. A mí me gustó desde el principio y luego pues salíamos siempre los jóvenes en pandillas. Salíamos los domingos por la mañana, al mediodía y por la tarde. Siempre estábamos juntos. Siempre estábamos juntos. Y entonces, pues llegó el momento, ya éramos muy mayores, porque yo ya tenía 17 años, casi 18, y ella 15, recién cumplido, cuando nos prometimos delante del Señor. Pero fíjate, en aquel tiempo prometerse delante del Señor con el temor de Dios que teníamos, era como casarse casi. Era como desposarse. Claro. Era como desposarse. O sea que también era otro tiempo. Mira,
a los 18 años, casi 19, ya nos metimos en nuestro primer piso que tuvimos. Claro, había ya una forma de meterse en una casa y de formar una familia antes que ahora. Bueno, y yo trabajando desde los 11 años, Claro. y ella desde los 12, pues la vida nos hizo madurar a la fuerza. Claro. Y entonces la visión que teníamos de las cosas es un poco distinta en este sentido a lo que quizás se tiene hoy. Hoy ¿no? día con 17 años está, vamos, más blandito que no estás preparado para nada. Así que estuvimos 6 años de novio, 6 años de novio y os contaba algo curioso. Como en aquel tiempo todavía vivía Franco, y la verdad que a los evangélicos no nos hacían la vida fácil, para nada. Nos ponían pegas para todos. Conozco hermanos, y no preguntarme nombres, que durmieron más de una noche en los calabozos de los cuarteles de la Guardia Civil por ir a los pueblos con una lambreta y una Biblia y evangelios, el Evangelio de Juan, y repartirlo. Conozco hermanos que han pasado en la cárcel, que han pasado tiempo así, ¿no? Era un tiempo difícil. Entonces queríamos casarnos, y entonces luchamos sobre todo contra el párroco que le pertenecía a ella, que no había forma, nos tendió una trampa, que no había forma de conseguir papeles. Cuando al final lo conseguimos, nos llaman del juzgado, que si queremos vayamos al otro día a casarnos. Así que fuimos casi con el mono de trabajo los dos a casarnos el 24 de noviembre de 1973. El 27 de noviembre ya tenía yo en mi bolsillo el libro de familia que decía que doña Chari Rosario Naranjo era mi esposa. Era mi esposa, y legalmente era mi esposa, pero a las 10 de la noche tenía que estar en su casa si no quería vérmelas con mi suegro. Madre mía, pero ¿y eso? ¿Porque no había casado por la iglesia? Exactamente. Entonces para nosotros tenía tanto valor, unir nuestras vidas delante de Dios, delante de la iglesia y delante de nuestra familia, que nos respetamos hasta el 23 de diciembre de 1963. Y el Señor fue tan bueno con nosotros, que ¿por qué no decirlo? Después de 6 años de novio, después de un mes de mucha prueba, porque era mi esposa, vírgenes al matrimonio. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Y por eso tenéis un matrimonio tan próspero y tan hermoso, porque Dios es bueno y le da honra al que merece honra. El que lo obedece y el que lo guarda, el que se guarda, Dios lo respalda. ¿Y cuántos años lleva de matrimonio ya? Pues 44. 44. Hacemos 45 ahora. Qué bonito. Y déjame decirte algo, Juan Carlos, déjame deciros una cosa. 1000 vidas que me diese Dios, me volvería a casar con ella. Oh, qué bonito. Ese Chari, el mayor piropo que te han echado nunca, ¿eh? Qué bonito. Gloria a Dios. Me encanta que te desnudes tu corazón, hermano. Gracias. Eso llega a la China, aunque no llegue la onda. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos ya poco tiempo para esta primera parte del programa. Nos está encantando tu testimonio. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Os casasteis? ¿Entrasteis en la iglesia? ¿Tú empezaste a servir? ¿En qué áreas en la iglesia? Sí. Bueno, la verdad es que empecé a servir al Señor. Yo siempre tuve mucha hambre del conocimiento de la palabra de Dios. Una de las crisis grandes que pasé en mi vida fue cuando llevaba 12 años convertido y me di cuenta que todo lo que había aprendido de Dios y de su palabra lo había aprendido los primeros 3 años. Luego todo era un repetir exactamente lo mismo. O sea, me había metido en un marco de doctrina y todo lo veía a través de esas gafas. Y esto no me dejaba crecer. De tal manera que un día abrí mi corazón al Señor y dije: Señor, o tú no eres tan grande como dicen que eres, porque en 12 años parece que te ha agotado, o yo tengo un velo ahí, un velo en mis ojos que no me permite ver más allá. Yo te ruego, Señor, que me quites el velo.
Y por la gracia de Dios, el velo se quitó. Dios es mucho más grande de lo que yo te podías imaginar. Ni siquiera imaginar. Y a partir de ahí, pues empecé a ver más de nuestro Dios, pero las Escrituras. Porque a veces cuando hablo de esto alguien puede malinterpretar que estoy diciendo de que hay otras revelaciones aparte. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo de que la palabra de Dios tiene tal profundidad, tal largura, tal anchura y tal amplitud que necesitamos quitarnos a veces ciertas gafas que nosotros mismos nos ponemos para poder ahondar un poquito en ella. Y además, otra de las cosas, el hecho de no haber ido a un colegio más de 1 año y medio, esto produjo en mí cierto complejo. Cierto complejo de hermano que... De inferioridad, ¿no? De pensar que tú eras menos que otros porque no tenías esa cultura. Porque no tenía esa cultura, y eso me llevó a, por lo menos a estudiar las Escrituras, todo lo que puedo, y a ganarme, según la opinión de algunos, la fama de raro. Es que tú te metes en cosas que nadie se mete. Pues mira, yo hermano, no es porque estés delante, lo digo delante tuyo y lo digo detrás. Eres, por no querer llevar un límite, de los grandes maestros que yo conozco. Desde que yo te escuché la primera vez y llevaba 1 año, bueno, yo sé que el mérito es de Cristo, que uno no tiene esos dones, pero yo llevaba 1 año en el Señor, tendría 24, 25 años y te invitaron a predicar a la Iglesia del Monte, con la que tú siempre has tenido mucha cercanía y podríamos hablar 5 programas de ello, ¿no? Desde que estuvo el Barco Doulos en Málaga. Fíjate, eso hace ya un puñado de tiempo. Pues yo te escuché y hablaste, y estamos hablando de 30 años prácticamente, hablaste del tabernáculo, de las columnas que tenía el tabernáculo y del significado que esas columnas tenían. Yo me quedé con la boca abierta diciendo, no me puedo creer que detrás de esas columnas haya tanta cosa. No tenía ni idea. Y yo le di gracias a Dios, y de vez en cuando oro por ti, de vez en cuando, Dios mío, manténlo fresco mucho tiempo, porque el don que le has dado es escaso. O por lo menos yo no conozco a muchos. Y gloria a Dios que siempre ha estado, digo, el primerito va a ser, uno de los primeros va a ser Luis Morata, para que pueda mostrarnos lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? ¿Y cuándo fuiste levantado al ministerio? ¿Quién te reconoció? Bueno, ¿quién te levantó? Pues los hermanos, tenía unos 26 años cuando me reconocieron. ¿En la misma iglesia de San Quintín? No, habíamos salido de allí, ya no estábamos, y entonces empezamos a reunirnos en mi casa. De mi casa pasamos a un local que alquilamos, y como el local estaba en Los Pilares, pero como yo soy albañil, pues y con la ayuda de los hermanos, que fueron estupendos, pues decimos, y tenía unos 26 años cuando me reconocieron como uno de los ancianos de la iglesia, que nuestro sistema de iglesia no tiene un solo pastor. Es como un presbiterio, ¿no? Es el presbiterio, ¿no? Y entonces yo fui reconocido como uno de ellos. No se lo aconsejo a nadie. 26 años. Tan joven. Eres demasiado joven. Sí, casi un neófito, ¿no? Digamos, ¿no? Como exactamente. Y fue duro, ¿no? Sí. Y he ido aprendiendo a fuerza de experiencias, ¿no? Experiencias, equivocaciones, ¿por qué no decirlo? Yo siempre, algo que me cautivó es la visión de la iglesia. Cuando yo empecé a conocer un poco más al Señor, empecé a preocuparme menos de lo que yo necesitaba y a preocuparme más de qué es lo que quería mi Dios. Mi Dios. Empecé a darme cuenta de que habíamos hecho un énfasis demasiado grande en el individuo. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios, si tú hubieses sido la única persona en el mundo, se hubiese hecho hombre para morir por ti. Dios quiere llevarte al cielo. Bueno, me di cuenta que de los medios hicimos la meta. Tardé muchos años en darme cuenta de que en el momento que un individuo se convierte al Señor Jesús, no tarda ni segundo en pertenecer a un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Amén. Y eso es lo que Dios desea. Entonces, el individuo es un medio para la meta. ¿Cuál es la meta? La esposa de Cristo. La esposa de Cristo. El conjunto. Exactamente. Y es al conjunto a quien Dios le ha dado todas las bendiciones. Fijaos,
Acerca de Jesús se dice de que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y el apóstol Pablo, el mismo que ha escrito eso a los colosenses, en Efesios 1:23 dice que la iglesia de Cristo es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Jesús es la plenitud de Dios, pero la iglesia es la plenitud de aquel que es la plenitud. Eso es impresionante, ese texto. ¿Verdad? Es la plenitud de aquel que es la plenitud. Y entonces cuando yo empecé a ver, Señor, ¿qué es lo que tú más quieres? Lo que Él más desea es su iglesia, el nuevo hombre, el postrer Adán. Cuando empecé a darme cuenta de esto, Señor, ¿cómo se puede decir que te amo a ti y no amo lo que tú amas? Claro, es una incongruencia gigantesca. ¿Verdad? Y entonces empecé a estudiar acerca de la iglesia como pueblo, la iglesia como reino, la iglesia como esposa, la iglesia como el nuevo hombre. Por cierto, ¿cuándo empezó a existir el nuevo hombre? Pues no vamos a responder esa pregunta porque es el título de la palabra que el Señor nos ha preparado por medio de Luis. Por cierto, habéis visto su faceta de maestro, no puede evitarlo. En cuanto le dan la oportunidad se lanza a compartir y Dios le revela grandes cosas. Bueno, vamos a hacer un intermedio. Nos ha encantado tu testimonio. Sé que hay mucho más. El tiempo, como decimos, el crono es tirano y no da para más. Ahora vamos a poder ver lo que tú has preparado, lo que tú tienes en tu corazón. Pero vamos a tener una transición musical, unos minutos musicales, que no sé si al final hemos conseguido el objetivo. Muy bien, pues no lo ha dicho, pero él es cantante y de los buenos desde nacimiento. Eso sí que es nato en él. Dios le dio ese don. Y como este programa no es un programa de teoría, sino de experiencia, vamos a demostrarlo. Y ahora vamos a poner en esta transición musical precisamente unos cantes, pues en el nombre de Jesús, ahí tenéis estos minutos musicales con nuestro querido hermano Luis como protagonista. Nos vemos ahora. Crucificado en medio de dos ladrones que ya la han crucificado, la burla de lo que pasa, te están metiendo los clavos hasta los dos y del alma. Y el cielo se oscureció, se arrancó el velo del templo, y el cielo se oscureció, los sepulcros se abrieron, moría el Hijo de Dios, lloraba hasta el mismo cielo. Aquel que era la vida, la tumba no pudo retenerle. Él era Dios y hombre perfecto. Y habiendo resucitado, ascendió de nuevo al cielo, habiendo resucitado, el sepulcro está vacío, él ha vencido
a por su iglesia vendrán en una nube de plata los que murieron primero, luego irán los demás y con Cristo reinaremos. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Luis, me has dejado con la boca abierta. Yo te escuché en el 99, fue la última vez que yo te escuché, en la Marcha por Jesús, en la Plaza de la Merced, que allí cantaste. Y yo decía, pero ese hermano, ¿quién es el que está cantando? Y dice, pues ese es Luis Morata. Digo, ¿pero Luis Morata canta? Claro, estamos en un contexto cristiano, pero digamos, las actitudes y las cualidades naturales a veces las ocultamos, no es que adrede, pero no. ¿Y tú cantabas desde siempre? Sí, mi familia, mi padre cantaba bien, de él aprendí yo a cantar, me vino la afición, pero en el tiempo que me convertí en flamenco, borracheras, fiestas y pecaminosas estaban muy relacionados. Claro. Entonces lo dejé inmediatamente. Cuando pasan los años y el flamenco es reconocido como patrimonio de la humanidad, entran las universidades, se empieza a ver flamenco de otra forma. Mis hijos, que son profesores de música, uno de ellos me dijo, papá, ¿y por qué no preparas algo? Y entonces fue cuando empecé a preparar estas cosas y esto dio motivo a recorrer bastantes pueblos de Andalucía cantando en los teatros y predicando el Evangelio. Qué buena y por la gracia de Dios he visto conversiones, de tal manera de que hoy llevo 20 años visitando una iglesia que empezó por el cante flamenco en un pueblo de Córdoba que se llama Cabra. Ah, y por supuesto cada vez que vas te pedirán que cante algo, ¿no? No. Allí empecé, iba a ensayar con el guitarrista. Ajá. Y él invitaba a algunos amigos y algunos conocidos. Y ya no ensayábamos, ya empezábamos a hablar de las escrituras del Señor. Claro. Empezaron a convertirse y por la gracia de Dios hoy hay allí una congregación de una media de unos 35 a 40 miembros. Ya sí. Los conoces. Pues empezó por el cante flamenco. Qué bueno. Y entonces ahora, Luis, tú pastoreas en la iglesia Comunidad Cristiana Avenida Molière. Amén, soy uno de los pastores. Sí. Somos 3 pastores. Encantadores los 3, Selu, Pablo, me encanta. Y doy gracias al Señor por ellos, porque son personas cristianos maravillosos. ¿Sabes lo que me gusta de vuestro presbiterio? La sencillez. Bueno, eso es lo que a mí más me gusta, la sencillez y la humildad de Selu, de Pablo y de ti. Y además me ayudan, no os podéis hacer idea. ¿Y qué día y hora son las reuniones vuestras? Bueno, tenemos lo que llamamos célula, reuniones caseras, y eso son distintas, ¿no? Sí. Cada célula pues tiene un día distinto a la semana. Luego tenemos el viernes, que es estudio de la palabra, estudio bíblico. Ahora estamos con Romanos, hemos estado 3 años con el Génesis. 3 años. Y ahora estamos con Romanos y tenemos como 40 minutos de estudio y luego oración, ¿verdad? Y los domingos por la mañana. ¿A qué hora? Los domingos a las 11:30. Pues ya sabéis, si alguno no se reúne en ninguna congregación, está un poco en el desierto de su vida, aquí tenéis una congregación de confianza, doctrina sana, pastores buenísimos, que cantan y todo, y los domingos a las 11:30 en la avenida de Molière, por la zona 33, por la zona de... Las Pirámides. Las Pirámides, exactamente, allí tenéis vuestra casa, así que, y si queréis poneros en contacto con Luis, pues nada más que tenéis que llamar aquí a Radio Amanecer, que os van a dar el teléfono para que podáis hablar con él. Bueno, vamos porque nos quedan literalmente 20 minutos y creo que me he pasado. Vamos a ver un poquito tu faceta de maestro. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué comida has hecho? Pues lo que últimamente estoy disfrutando más. Y lo que estoy disfrutando más últimamente es el nuevo hombre. El nuevo hombre. Cuando leemos en Romanos capítulo 1, en el versículo 4, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. La pregunta que hago
primera es, bueno, pero Jesús antes de resucitar de los muertos, ¿no era hijo de Dios? Claro que sí, era el hijo unigénito de Dios. Pero la resurrección de los muertos, que Jesús resucitase de los muertos, ese día nació el nuevo hombre. Yo creo que para entender esto hay que entender un poquito cuál es el plan que Dios tiene con el hombre, ¿verdad? Sí, sí. Dios hace al hombre y lo hace de una forma corporativa. O sea, el hombre no es el macho, no es Alfa, el varón. El macho alfa, ¿no? No. El hombre es la pareja, el hombre es la raza. De tal manera, a veces voy a una iglesia y pregunto, ¿cuál es el primer nombre que tuvo ella? Y todo el mundo me dice, Eva. No, se llamó Adán. Y creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó. Y llamó el nombre de ellos, Adán. Así que todo lo que Dios dio a Adán, se lo da al hombre, para compartir tanto él como ella. ¿Verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Que Dios ha hecho al hombre a su imagen y su semejanza. La imagen es para expresar y la semejanza para contener. Interesante. La imagen expresa. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si ahora mismo entrase aquí un señor con prácticamente un bañador, una pluma en la cabeza, con pinturas de guerra y un hacha, Este es indio. es un indio que no hable, ¿verdad? Ahora, Dios, que ese espíritu quería ser expresado y expresado por el hombre. Y para que el hombre pudiese expresarle a él, tenía que contenerle. La semejanza. Un calcetín es semejante a un pie. Y un guante es semejante a una mano. ¿Por qué? Porque están hechos para contener. Para contener. Dios, que es espíritu, hace al hombre de tal manera que le puede contener. Le da un espíritu. Ajá. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? Ahora, este primer hombre le falla a Dios. Pero Dios no se aburre. Dios no se da por vencido. Dios va a llevar a cabo su programa y el programa que Él tiene para el hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que Él mismo se hace hombre. Porque el hombre había perdido, o estaba perdiendo esa semejanza al pecar, ¿no? Exactamente. El espíritu muere y el hombre se queda alejado de Dios. Amén. Ahora, ese hombre que nace de María y por obra y gracia del Espíritu Santo, y ahora si queréis podría hacer una pregunta, ¿cómo se puede probar eso? Que María fue fecundada por el Espíritu Santo. Sí. Ahora vamos a ver qué se puede. Venga, pues ahí lanzamos una pregunta para que reflexionéis. Sí. Ahora, fijaos bien. Ese hombre, Dios, ese hombre fue probado. Ese hombre fue probado por Satanás. Satanás le tentó. Fue probado por los hombres. Fue probado por los religiosos. Fue probado por el ejército. Y aún fue probado por el mismo Dios. Y ahora, ¿cómo sabemos que venció a todo esto? Porque resucitó de los muertos. ¡Aleluya! Resucitó de los muertos. Y el día que resucitó, Él se convirtió en el postrer Adán. En el segundo hombre. En el nuevo hombre que había muerto y de nuevo renace. Que es el cuerpo de Cristo. Claro. Porque Él es la cabeza. Exactamente. Claro. Que es el cuerpo de Cristo. Así que Él desde siempre era el Hijo unigénito. Pero ahora se ha convertido en el Hijo primogénito. Y no solamente el Hijo primogénito, sino en el primer resucitado de los muertos. Aleluya. Y alguien dirá, ¿y qué pasó con Lázaro? Eso estaba pensando yo. La hija de Jairo. El hijo de la viuda que Eliseo. Mirad, hermanos, no podemos confundir resurrección de los muertos con resucitación. La resurrección de los muertos tiene sus características. La primera, que se resucita con cuerpo incorruptible.
Exactamente, glorificado. Un cuerpo glorificado, de tal manera que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, que ya no puede volver a morir. Porque es un cuerpo, aunque cuerpo, está mezclado con la divinidad de Dios. Ahora, Lázaro le resucitó el Señor Jesús, disfrutó una resucitación, pero se volvió a morir, Claro, y cuando murió se convirtió en polvo. exactamente. Entonces, no confundir resucitación Con resurrección. con resurrección. Muy interesante, tomad nota, hermanos, de eso. Por eso, el primer resucitado del nuevo hombre Fue Jesucristo. fue Jesucristo, que fue el que resucitó con ese cuerpo. Ahora, vamos a la pregunta de antes si tenemos tiempo. Vamos, vamos. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo demostrar de que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos? La Biblia enseña, por ejemplo, en Salmo 51, dice David, en maldad he sido formado, ¿y qué? Y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice la primera de Pedro? Dice que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Ahora, si Jesús hubiese tenido un padre humano, hubiese traído el pecado en él. Esa naturaleza caída. Por lo tanto, no hubiese resucitado, porque la paga del pecado es la muerte. Claro, claro. Así que el hecho de que Jesús resucitase prueba de que su padre fue Dios. Interesante. Eso lo voy a tomar yo nota, porque eso solventa muchas dudas al respecto. Sí. Luego, otra de las cosas que me maravilla es, por ejemplo, yo puedo creer en las promesas de este hombre. Porque a este hombre, Jesús, no se le ocurre otra cosa que decir, a ver, déjame poner un ejemplo, Juan Carlos. Yo te voy a decir algo. Mira, al salir de la radio, me va a pillar un coche. Y voy a morir. Pero no te preocupes que al tercer día voy a resucitar. ¿Tú qué dirías de mí? Que hay que llevarlo al sanatorio del hospital civil. Sí, ¿verdad? A ninguna persona cuerda, y no conozco otra persona más cuerda ni más centrada que el Señor Jesús, se le ocurre anunciar que va a morir y que va a resucitar. Y el Señor lo hace. Y se lo dice a los suyos. Y mira que los suyos eran apóstoles, y aún después de la resurrección había apóstoles que no lo creían. Como Tomás. Que no lo creía. O sea, si alguien es capaz de anunciar eso, oye, y ocurre, yo creo todo lo que esta persona dice. Desde luego. Porque lo demostró. Claro, creo. Luego también, algo que para mí es importantísimo, me da la seguridad de mi salvación. Me da la seguridad, ¿verdad?, de que la obra de Jesucristo fue aceptada por el propio Dios. Primero, si resucitó, es que cumplió la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Si Jesús no pecó, es que vivió de acuerdo a la ley de Dios. Y eso le capacitó para ser el Redentor, porque él podía cumplir todas las exigencias que daba la ley para ser el Redentor. O sea, era un cordero perfecto. Y se podía sacrificar por la humanidad. Claro, y además, según la ley, para redimir a una persona, tú tenías que cumplir ciertos requisitos. Uno, ser de la familia. Dios se hace hombre. Segundo, querer efectuarla. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso en la cruz no dice y el Señor y el Padre le quitó el espíritu, dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Él da el espíritu al Padre. Tercero, tenía que ser solvente. ¿Qué es eso de ser solvente? Pues imagínate de que tú necesitas 1.000.000 de euros de
de préstamo. Y vas al banco y el director te dice, vale, te lo presto, pero El aval. ¿quién te avala? Y tú vas y dices, me avala Luis Morata. Y el director te dice, pero Luis Morata, ¿cómo te va a avalar si me debe 10 millones? No se puede avalar ni él mismo. Ahora, para que sirviera el aval del Redentor, tenía que ser solvente, tenía que ser sin pecado. No tener ninguna deuda. Claro, no tener ninguna deuda con Dios, si no, él hubiese muerto Por él mismo. Por él mismo. Y cuarto, ¿verdad? Tener la capacidad de llevarla a cabo. Entonces, estoy disfrutando la resurrección del Señor como el nuevo hombre. Y algo más si tenemos tiempo. Sí, tenemos 5 minutos. Sí, 5. Algo más. Me encuentro muchos hermanos que están un poco, a ver cómo diría, un poco desanimados porque piensan que en las Escrituras hay muchas bendiciones que ellos no están disfrutando. ¿No? Y no están disfrutando esas muchas bendiciones porque hay bendiciones que Dios ha dado al nuevo hombre, no al individuo. Al conjunto, ¿no? A la iglesia. Exactamente. Es decir, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo no es el creyente, es el cuerpo. Es el cuerpo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Amén. Pero no olvide, ese es 2 Corintios 5:17. Pero no olvide el 5:16, donde dice, y si aún a Cristo le conocimos en la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué ha pasado? Que ha resucitado. Ha resucitado. Ha creado el nuevo hombre. Y Efesios 1:3 dice, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿dónde? En Cristo Jesús. Fíjate, toda bendición espiritual fueron dados en lo celestial, la palabra lugares no viene en los originales más antiguos, y en la persona de Cristo Jesús. Toda bendición en lo celestial y en la persona de Cristo Jesús. 1 Corintios, capítulo 15. Dice que el primer hombre fue de la tierra. El postrer Adán es celestial. Aleluya. Es celestial. Es el segundo hombre. El segundo hombre celestial. Él es el que tiene todas las bendiciones. Queridos santos, disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros están en el cuerpo, están en la iglesia. Individualmente podemos disfrutar muchas, pero no todas. No todas. Entonces, vivir siendo hijo de Dios, pero alejado de la iglesia, se sufre mucha pérdida. Y muchas pérdidas de bendiciones. Sí. Muchas pérdidas de Qué bendiciones. bueno, qué alegato a la unidad, qué alegato el Espíritu Santo nos está diciendo, hermano. Yo le doy gracias a Dios, porque son palabras que necesitamos escuchar, porque como vivimos en un mundo individualista, nacemos con el ego tan desarrollado, con un yo tan ciego, el conjunto nos beneficia, nos bendice, nos arropa, nos corrige, y es más, las bendiciones que Cristo tiene también las tenemos nosotros porque formamos parte de un todo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Amén. O sea que si la cabeza es bendecida, el cuerpo también. Y eso es un privilegio que a veces no sabemos valorar, y por eso muchas veces nos apartamos del conjunto por problemas, por roces, por heridas. Y dice el Señor que está haciendo para su Hijo una iglesia sin arruga y sin mancha. Amén. El problema es que ahora la iglesia tiene arruga y mancha. Entonces, claro, creemos que la iglesia ya está perfeccionada y está en proceso de... Amén. Y no podemos exigirle a la iglesia lo que no nos exigimos nosotros. Sí. Y como alguien dijo, ¿no? Si tú buscas una iglesia perfecta y busca porque ninguna te satisface, y un día la encuentras, pues no podrás entrar en ella porque tú te la vas a cargar. Exactamente. Exactamente. Hay una... ¿Cuánto? Un minutito tenemos. Fijaros cómo va el tiempo, volando. Hay algo que creo que nos ayudaría mucho a la hora de entender las Escrituras, y es las dos dimensiones. Explica Las eso. dos dimensiones. Está la dimensión de Dios, la espiritual, y está la dimensión física. En el principio creó Dios los cielos, espiritual, y la tierra,
material, física. Dios hace al hombre del polvo de la tierra, pero sopla en su nariz aliento de vida. La dimensión no material. Bien. En las escrituras a veces se habla de la dimensión espiritual. Cuando el Señor Jesús muere, primeramente muere para el Padre. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor Jesús, como hombre, ama tanto al Padre y sabe cómo nos ama el Padre a nosotros, que por amor al Padre va primero a la cruz y luego por amor a nosotros. Interesante. Por amor al Padre. Porque es la ley, claro. Ahora, la obra de Cristo es tan completa y tan maravillosa que en la presencia de Dios, posesionalmente, estamos resucitados, estamos perfectos, totalmente santificados y glorificados. Pero esa es la dimensión de Dios, la espiritual. Pero en la dimensión humana estamos en proceso. Claro. Como decía Kuhlman, la tensión del ya, pero todavía no. Ya para Dios, pero todavía no para nosotros. Y tenemos problemas a la hora de interpretar las escrituras si no conocemos esas dos dimensiones. Por ejemplo, no hay justo ni aún uno. Y José quiso dejar a María secretamente porque era justo. Claro. Entonces, ¿es justo o no es justo? Claro. ¿Se contradice la Biblia? No. Delante de Dios no hay justo ni aún uno. Ahora, delante de los hombres se puede vivir de una manera tan justa que los demás te consideren justo. En una dimensión, no. Por eso nadie se justifica delante de Dios sí mismo, si no es por medio de la fe. Ahora, nadie se justifica delante de los hombres que tiene fe si no es por medio de las obras. Amén. Gracias, Luis. Ya hemos acabado el programa, no tenemos tiempo para más. Ha sido de verdad un privilegio tenerte. Gracias, hermanos, por compartirnos, por haber accedido a venir a la radio. Y hermanos, pues, y amigos que nos escucháis, ya tenéis a una persona que conocéis, un pastor que es de carne y hueso, que nos ha enseñado su humanidad y también su espiritualidad, y seguiremos llamando a otros pastores en sucesivos programas para que vayáis conociendo a pastores de carne y hueso, a estos hermanos que están pagando un precio para guiarnos, para mantenernos unidos y para que algún día podamos estar todos juntos en la eternidad con Cristo. Nos despedimos ya y, como siempre, deciros que nos vemos la semana que viene, que tendremos un nuevo programa y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Nos vemos la semana que viene. Que el Señor te bendiga.